Continuamos, esta es noche de miércoles, estamos a mitad de semana, me da muchísimo gusto saludar y por supuesto recibir en el estudio al señor Francisco Ávila. Bienvenido, ¿cómo está? Como todos los miércoles, con mucho gusto, aquí presente. Muchísimas gracias. El tema de esta semana, sin lugar a dudas, pues es la renuncia del señor Eduardo Medina Mora, ahora exministro. Exministro, sí. Exministro porque ha renunciado bajo condiciones un poco raras, porque en la carta de renuncia, que por cierto no tiene fecha, pues tampoco explica el motivo. Y además la ley dice que para aceptar la renuncia de un ministro tiene que haber una causa grave, debidamente fundada. Causas graves. Y no se explica. Y curiosamente el Senado, a la hora de evaluar la renuncia y decidir si se aceptaba o no, pues pasó con mucha facilidad. ¿Qué lectura le da a usted? En algún momento se dijo que esto obedecía o podría obedecer a esas versiones de transacciones en el extranjero de sumas importantísimas de millones de dólares, etcétera. Luego se dijo que porque obedecía a los grupos de poder en los sexenios pasados, etcétera. No hay ninguna versión clara. Se habla de que le encontraron la unidad de inteligencia financiera, le encontró depósitos y movimientos millonarios en diversas cuentas del exterior, lo cual, si no lo puede justificar con su trabajo, con sus ingresos, con lo que ha declarado, podría ser esto constitutivo de algún delito. Pero a veces en la forma que se maneja la información, pues es un poco, yo creo que manipulada. Yo pregunto, parece ser que este señor tiene, dicen los medios, alrededor de 100 millones, no sé si deben ser de pesos seguramente, pero pesos más, pesos menos, son los que han detectado que se han movido en diversas cuentas. Bueno, pues el señor Bartlett tiene 800 millones de pesos en propiedades que no declaró y que no puede justificar con su salario de servidor público, y resulta que ya nos olvidamos de Bartlett. O sea, a veces dicen que hay un proceso, un sistema que se llama caja china, donde ponen algo que haga mucho ruido y ese ruido tapa a otra noticia. ¿Pero cree usted que quede ahí el tema de Eduardo Medina Mora? Probablemente, y esas son especulaciones, pero algunos comentaristas dicen que hubo un pacto, seguramente no pasa nada, si cometió algún ilícito, pues en ese eventual caso a lo mejor hay algún perdón anticipado o algo, porque efectivamente en la carta de renuncia no aclara nada. Aquí la pregunta sería, ¿cuántos más funcionarios de alto nivel del Poder Judicial pueden estar en una situación similar? Y aquí esto, en el sistema político que tenemos de pesos contra pesos, compra de favores, pago de favores, etcétera, pues puede hacer que cuando alguien tenga que tomar una decisión relevante, pues lo piense dos veces si tiene una cola que le pisen, porque va, con tal de congraciarse con quien le está pidiendo un favor, pues es capaz a lo mejor de torcer la vara de la justicia. Claro. Y decía por ahí alguien, la vara de la justicia nunca debe de torcerse por causa de la dádiva, si acaso por causa de la misericordia, lo cual me parece que, aunque puede ser cuestionable, es menos malo que torcer la vara de la justicia por dádivas o tráfico de influencias. Ahora, ¿tendrá que darse una propuesta? Va a haber una propuesta, seguramente van a mandar a 3 candidatos, 3 prospectos, el Senado va a decidir, pero obviamente el presidente va a mandar a 3 que sean de su equipo, de su simpatía, lo cual, junto con otros ministros que ya han sido nombrados, más uno que se va a retirar en unos meses más, y que obviamente le toca al presidente de la República mandar esa terna, pues va a hacer que tenga él poco a poco mayor control del poder judicial. Y la idea que se maneja en un país para que haya equilibrio, no haya abusos, no haya problemas mayores, que haya un equilibrio de poderes para que uno con otro hagan contrapeso y se tomen siempre las mejores decisiones. Con esto, lo más seguro es que pronto empiece a construirse el aeropuerto contra viento y marea, porque finalmente ya hubo un juez, me parece que hoy o ayer ya determinó que por causa de seguridad nacional tiene que ir el aeropuerto, y lo cual hasta yo le llamaría un eufemismo, porque no veo por qué puede ser causa de riesgo, vamos a llamarle así, riesgo a la nación el no tener un aeropuerto en ese lugar. Aquí el riesgo que hay, verdadero riesgo, es que se haga el aeropuerto, nos hagan gastar un montón de nuestro dinero y resulta
que los organismos internacionales que autorizan el funcionamiento de aeropuertos, que deben cumplir reglas muy estrictas, en todo el mundo no lo aprueben. Entonces vamos a tener a lo mejor vuelos domésticos, no vuelos internacionales. Bien, ¿hasta dónde pueden ser los alcances con un movimiento en la Suprema Corte de Justicia? No lo sé, honestamente entramos al área de especulación, pero pues es obvio que con los ministros que van a entrar, que les tocó, ya hay 2 que ha nombrado prácticamente el presidente de las ternas que han enviado, y también hay uno más que va a entrar seguramente en estos días, más otro que va a ser sustituido porque un ministro pasa a retiro, uno de los ministros actuales. Es preocupante, cada presidente ha hecho lo mismo en mayor o menor grado, nada más que los últimos presidentes que pudieron hacer eso, en fechas relativamente recientes, tenían el contrapeso del Congreso. O sea, a lo mejor tenían una influencia determinada en el Poder Judicial, pero en el Poder Legislativo no tenían mayoría. Entonces ahí había de alguna forma equilibrios. Ahorita el presidente controla, o su partido, quiero decir, controla la Cámara de Diputados y tiene una gran influencia junto con alianzas que ha hecho con otros partidos en la Cámara de Senadores. Entonces esos equilibrios se van perdiendo. Al tiempo, entonces, esperaremos para saber cómo va Esperemos. ¿Y qué dicen los legisladores? Claro, pero hay un detalle, los legisladores van a aprobar de la terna, si ellos quieren poner a otro que no va en la terna, no va a pasar. Es preocupante. Y además hay otra cosa que a mí me preocupa. Hay la tendencia a que sea ahora igualdad de género, mitad hombres y mitad mujeres. Creo que no debe ser así. Voy a poner un caso extremo. Si la mayoría de los aspirantes a un cargo determinado son mujeres, pues y están bien preparadas, mejor preparadas que los varones que aspiran a ese cargo, que le den todos los cargos a las mujeres, nada de que mitad y mitad. Tenemos que escoger no a base de hacer divisiones, hombres y mujeres, tenemos que mandar siempre a los funcionarios más preparados, a los que pueden hacer un mejor papel y a los que van a cumplir con la ley. Sobre todo en el caso de la Suprema Corte, tiene que ser alguien suficientemente imparcial que cumpla con la ley. Pues ya se baraja que puede ser ministra. Parece ser, eso dicen los analistas. Muchas gracias. Y además los adivinos. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Miércoles. Si Dios quiere. Continuamos.